Efectivamente, nos encontramos en vivo desde el lobby del Teatro Nacional, en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba, en este homenaje póstumo que rinden los artistas e intelectuales cubanos a propósito de la muerte de ese gran músico cubano que fue Juan Formel. Acaba de hacer entrada a este recinto el primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a rendirle homenaje a Juan Formel. Y a mi lado, a propósito tengo a Miguel Barnet, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, con quien estaremos conversando en unos minutos. En este momento vemos la entrada que hace el primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, hasta la urna que custodia las cenizas de Juan Formel, por donde han pasado innumerables personas de pueblo, artistas, intelectuales, músicos de la propia agrupación Los Bambán, que fundara Juan Formel hace más de 40 años. Y ahora sí, vamos a conversar con Miguel Barnet, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, a nombre de los artistas, de los intelectuales cubanos en general, a propósito de esta lamentable pérdida. Buenas tardes, Miguel, bienvenido. Bueno, sentimos un dolor muy profundo, porque es una pérdida muy grande, demasiado grande. Yo creo que Formel es una síntesis y un símbolo además de cómo un artista puede ser depositario de toda una tradición y expresar esa tradición de una forma decantada y recreada, como lo hizo él, siendo heredero de los grandes soneros, de los guaracheros, de los boleristas, porque escribió boleros también. Todo el repertorio de él es un repertorio que refleja la vida cotidiana, el diario vivir, el imaginario del pueblo cubano. Cada acontecimiento que él relataba en sus canciones y en su música era un acontecimiento que había tenido lugar o que tenía lugar en ese momento en la sociedad. Como se ha dicho mucho, era un cronista, pero más que un cronista, era un poeta que recreó todo ese acontecer y luego le dio una sonoridad a esa orquesta muy peculiar, porque él era bajista y guitarrista, pero bueno, el bajo y el contrabajo, como el trombón de vara, los músicos saben, son instrumentos que le dan una sonoridad muy peculiar a la orquesta. Los tonos graves, los tonos bajos, que no era usual en la música cubana. La música cubana es de tonos agudos, tonos altos, y esto fue una cosa que él introdujo. Pero lo más importante es que fue depositario de toda esta tradición y que es una pérdida enorme. Él está al nivel de Gico Saquito, de Benny Moré, de los grandes músicos cubanos. Espero que la orquesta siga y que sea digna del recuerdo y de la memoria de Juan Formel. Muchísimas gracias, Miguel. Han sido las palabras de Miguel Barnet, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, a propósito del lamentable deceso de Juan Formel. Gracias, Miguel, por este contacto con el Noticiero Nacional de Televisión. Y ahora nosotros volvemos la señal hacia los estudios centrales. Aquí continuará el homenaje durante toda la tarde a Juan Formel.